Hola a todos mis queridos exploradores del misterio y amantes de las historias fascinantes. Sean súper bienvenidos a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en enigmas que nos hacen pensar y, por qué no, soñar un poquito. Hoy vamos a desentrañar una historia que tiene ese toque justo de intriga, romanticismo y un secreto que, créanme, les va a dejar con ganas de saber más. Prepárense porque nos adentramos en el misterio de la M, el secreto del regalo de Afra a Mert. Ya solo el título nos evoca imágenes, ¿verdad? Algo envuelto en misterio, una inicial, la letra M. ¿Qué significará? Y luego, este regalo de Afra para Mert. Un regalo que aparentemente guarda un secreto. ¿De qué tipo de secreto estamos hablando? ¿Es algo material, algo sentimental, algo que cambiará el curso de sus vidas? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenidos, de enigmas, de historias que los hacen reflexionar, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose al canal. Es rápido, es gratuito y así no se pierden ninguno de nuestros próximos misterios. Un clic y listo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongamos nuestros sombreros de detective y vayamos al grano. La historia nos transporta a un tiempo no tan lejano, donde las cartas escritas a mano aún eran el medio principal para expresar los sentimientos más profundos, y donde los secretos se guardaban celosamente, a menudo, dentro de objetos cotidianos. Conocemos a Afra, una mujer de un espíritu inquieto, una artista en ciernes, alguien que veía el mundo a través de una lente de belleza y profundidad. Y conocemos a Mert, un hombre pragmático con los pies bien puestos en la tierra, pero con un corazón sensible que Afra supo tocar de manera única. Su relación, aunque no plagada de grandes demostraciones públicas, era sólida, forjada en la admiración mutua y en una comprensión tácita que pocas parejas logran alcanzar. Afra, fiel a su naturaleza creativa, siempre buscaba maneras de expresar su amor de forma original. No se trataba de ostentación, sino de un significado profundo. Para el cumpleaños de Mert, ella quiso darle algo que encapsulara no solo su afecto, sino también algo que él pudiera atesorar, algo que representara su conexión especial. Y así nació la idea del regalo, un regalo que con el tiempo se convertiría en el epicentro de nuestro misterio, el secreto del regalo de Afra a Mert. Lo que sabemos es que Afra le regaló a Mert un objeto muy particular. No era una joya brillante ni un reloj caro. Era algo más sutil, algo que a simple vista podría parecer insignificante para un observador casual. Digamos que era una caja. Pero no una caja cualquiera. Era una caja antigua de madera tallada, con intrincados grabados que parecían contar historias propias. En la tapa, o quizás en uno de sus laterales, había un detalle que se convirtió en la clave, una M. Una M estilizada, grabada con una delicadeza que denotaba la mano experta de Afra. Al principio, Mert simplemente la apreció como una hermosa pieza artesanal. La colocó en su estudio, un lugar donde guardaba sus objetos más preciados. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a notar algo peculiar. No era algo que pudiera señalar con precisión, sino una sensación. Una sensación de que había algo más en esa caja, algo oculto, algo que Afra había querido compartir con él de una manera codificada. La M se convirtió en un foco de su atención. ¿Era la inicial de Mert? Por supuesto. Pero, ¿era solo eso? Afra era una mujer de detalles, de dobles intenciones, de significados velados. Mert, a pesar de su naturaleza práctica, heredó de su relación con Afra una cierta apertura a lo enigmático. Empezó a examinar la caja con más detenimiento. La giraba, la palpaba, buscaba compartimentos secretos, mecanismos ocultos. Nada. La caja parecía ser exactamente lo que era, una caja de madera bellamente elaborada. Pero la M seguía ahí como un guiño silencioso. Y aquí es donde entra la investigación, la especulación, la búsqueda de pistas. ¿Qué podía significar esa M? Podría ser una inicial, sí, pero ¿de quién más? ¿Una ciudad, un lugar importante para ellos? ¿Un concepto, una palabra que resonaba en su relación? Afra era conocida por su amor a la poesía y a la mitología. ¿Podría la M referirse a alguna musa, a algún personaje histórico o literario que compartieran?
Las posibilidades eran infinitas y la frustración de Mert crecía al no encontrar una respuesta tangible. Pasaron los meses e incluso los años. La caja se convirtió en una presencia constante en la vida de Mert, un recordatorio de Afra y de este misterio sin resolver. Cada vez que la veía sentía esa punzada de curiosidad, ese anhelo por desentrañar el secreto que ella, con tanta esmero, había empaquetado. Empezó a hacer preguntas discretamente a amigos comunes, a familiares de Afra. Pero nadie parecía saber nada. El secreto era solo de Afra y quizás de Mert, si lograba descifrarlo. Una tarde, mientras Mert estaba particularmente melancólico, recordando a Afra, sus ojos se posaron de nuevo en la caja. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando los grabados. Y fue en ese momento, en la quietud de su estudio, cuando algo hizo clic. No fue un descubrimiento físico, sino una conexión mental, una epifanía. Miró la M y de repente pensó en la forma en que Afra solía dibujar las letras. ¿Con qué trazos, con qué énfasis? Y entonces pensó en una frase que Afra le decía a menudo, una frase que encapsulaba su filosofía de vida y su amor por él. La frase, según se dice, era algo así como: mi mundo, mi mar, mi magia, todo reside en ti, Mert. Ahora pensemos en la M. Mi mundo, mi mar, mi magia. Las tres palabras clave, todas comenzando con la letra M. Afra, en su genialidad, había diseñado un regalo que no solo contenía un objeto, sino una declaración. Una declaración de amor tan profunda y multifacética que necesitaba ser codificada. La caja no guardaba un tesoro material, sino la esencia de su amor, encapsulada en esas tres poderosas palabras que comenzaban con la M que ella grabó con tanto esmero. El secreto del regalo de Afra a Mert no era un objeto escondido, sino un mensaje codificado en la inicial que adornaba la caja. La M no era solo la inicial de Mert, sino el inicio de una trilogía de sentimientos y conceptos que definían su relación, su mundo que ella encontraba en él, el mar de emociones que él despertaba en ella, y la magia que su amor creaba. Era un regalo de amor, de inteligencia, de una profundidad que solo una mente tan brillante como la de Afra podía concebir. Cuando Mert finalmente comprendió esto, la caja adquirió un significado completamente nuevo. Ya no era un objeto enigmático, sino un testamento del amor de Afra, un símbolo tangible de su conexión única. Cada vez que miraba la M sentía no solo nostalgia, sino también una profunda gratitud por haber sido amado por alguien tan excepcional. El misterio se había resuelto, pero la belleza del secreto permanecía, ahora comprendida y apreciada en toda su magnitud. Es fascinante cómo los objetos que amamos pueden contener tantas capas de significado, ¿verdad? Como un detalle aparentemente pequeño, como una inicial grabada, puede ser la llave para desentrañar una historia de amor y de profunda conexión. El misterio de la M y el secreto del regalo de Afra a Mert nos recuerdan que el amor a menudo se expresa no solo en palabras, sino en gestos, en símbolos y en la forma en que elegimos compartir nuestros pensamientos más íntimos. Afra, a través de su arte y su inteligencia, creó un regalo que Mert atesoraría para siempre, no por su valor material, sino por la profundidad del mensaje que contenía. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Hemos desentrañado juntos el enigma detrás del misterio de la M, el secreto del regalo de Afra a Mert. Hemos visto cómo una simple inicial puede ser el corazón de una declaración de amor compleja y hermosa, y cómo el amor verdadero se manifiesta en detalles que a veces solo los corazones involucrados pueden entender completamente. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encanta que podamos compartir estos momentos de descubrimiento y reflexión juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Afra fue ingeniosa? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde un regalo contenía un secreto o un mensaje oculto? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que podría disfrutar de un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros enigmas y aventuras. Les aseguro que tenemos muchas más historias esperando ser contadas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Su presencia y su apoyo significan el mundo para mí.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente nos esperará un nuevo misterio. Hasta pronto.